Bueno, gente, bienvenidos en nombre de la Fundación Gavito, su presidente, el licenciado Diego Benevento, las secretarias, la licenciada Patricia Libonati, la doctora Carolina Agüero, quien les habla, Iván Calustián, el tesorero, y nuestros asesores, la doctora Natalia Vulcano y Carlos Barri. Como les dije, les doy la bienvenida a esta segunda capacitación del DITAF, Dispositivo de Intervención Temprana Amparo a la Familia, que dicta la Fundación en el marco de la Comisión de Discapacidad. Muchos de ustedes conocen la Fundación, a los que no, los invito a seguirnos en las redes. Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, para saber un poco más de las actividades que venimos haciendo y que tenemos planificadas para el futuro. Bueno, como buen tesorero que soy, voy a aprovechar, aparte de la capacitación, para seguir pidiéndoles la colaboración. Muchos de ustedes son voluntarios y colaboran mucho en las actividades nuestras, pero sabrán, sobre todo los que han participado en la capacitación de recursos, que sin los recursos es muy difícil poder seguir avanzando. Así que los invito a seguir colaborando. Acuérdense que con muy poquito hacemos mucho. Donando lo que sale un alfajor con 200 pesos, créanme, gente, que es tanta gente la que quiere colaborar, que con eso podemos hacer magia. Así que bueno, para los que quieran, estoy acá por el chat, me avisan y yo les digo cómo pueden hacer llegar a la fundación la colaboración. Bueno, no los voy a molestar más, les doy hoy la palabra a Diego para que inicie la capacitación. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar hoy. Si bien la capacitación de hoy va a estar en el marco del DITAF, este encuentro en particular es muy útil porque además invitamos a conocidos, a gente que está en salud y en educación, porque hoy vamos a tratar las etapas de aceptación del diagnóstico, que es el corazón de la Fundación Gavito, es el corazón de nuestra misión que tenemos, que tiene que ver con entender que un diagnóstico transmitido con destrato es un mapa que nos hace perder el rumbo. Nuestro sistema de salud y educación tiene muchas herramientas para trabajar con el paciente, la conducta, el órgano, lo que fuera, pero no tiene forma de trabajar con el sistema. Entonces, el sistema donde va a estar instalado el diagnóstico, que es la persona y la familia y la sociedad, no saben cómo transmitirlo. Lo transmiten sin poder reconocer en qué etapa y con qué herramientas cuenta esa familia. Entonces, esa angustia que no es ligada desde los profesionales, de los educadores o del sistema educativo, retorna en el paciente y en la familia y va a afectar todo el tratamiento de la tarea educativa. Por eso el encuentro de hoy es muy importante. Vamos a trabajar, cuando decimos diagnóstico, si bien nuestro laburo está ligado a la discapacidad y a poblaciones vulnerables, va a estar dirigido a cualquier tipo de diagnóstico, tanto individual como familiar, porque van a afectar las representaciones. Entonces, no solamente va a ser un diagnóstico en discapacidad, sino un accidente, un HIV, un Alzheimer, ¿sí? Cualquier diagnóstico va a tener el mismo efecto en la persona y en el contexto donde está. Por esto estas etapas son válidas. No son etapas por diagnóstico, sino por impacto. Pero bueno, antes de meternos en esto, que es lo que va a desarrollar Patricia con mayor profundidad, quiero hacer un repaso del DITAF para seguir con esta formación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien, Iván? Perfecto. Bueno, entonces el DITAF es este dispositivo de intervención temprana, amparo a la familia, que es el que vamos a trabajar. En discapacidad, nuestro paradigma lo tiene el cuento La gallina degollada, que tiene que ser de Quiroga, tiene que ser nuestro referente, es a donde no queremos ir nosotros, el desamparo total de la familia. Todos los que trabajan en el DITAF
o atraviesan la situación de dar o generar un diagnóstico, tienen que leer este cuento, porque es lo que nos genera nuestro sistema de salud y educación. Entonces es un cuento que es el emblema de la fundación. Nuestro laburo es cambiar el desenlace de este cuento, ¿sí? Esto del mapa lo vamos a ir laburando hoy, es esta frase que decíamos también, nuclear nuestra. ¿Qué trabajamos en el encuentro pasado? Las figuras o roles que genera el DITAF, que ahora lo vamos a ir hablando un poquito más. Hablamos sobre la ética del dispositivo, el sustento teórico que tiene, a quién está dirigido y los objetivos del DITAF. Eso es lo que vimos la vez pasada, que a cuenta de ustedes lo podemos ir retomando, si hay dudas, ya dijimos que lo podíamos comentar por el chat. Hoy vamos a trabajar las etapas del diagnóstico. ¿Por qué recuerdo esto? Porque aquel que se incorporó hoy, quiero que entienda o queremos que entienda que el DITAF tiene un sustento y tiene una propiedad intelectual. ¿Para qué? Para que como todo dispositivo pueda ser repetido y de alguna manera pueda ser medidos sus efectos positivos y los efectos iatrogénicos que puede tener el dispositivo. Por eso es necesario que este dispositivo tenga una propiedad intelectual y tenga estas bases, ¿sí? Para que cualquiera que lo repita, en cualquier lugar del país o Latinoamérica, podamos ver los efectos. ¿Cómo nace el DITAF? Nace de un encuentro que hicimos en Santiago del Estero. Fue como el encuentro base donde surgió un árbol de problemas, donde empezamos a ver con una mesa que teníamos un encuentro de instituciones del todo el país, donde todo nos atravesaba lo mismo, ¿cierto? Que nuestro sistema genera la etapa de peregrinación, que la vamos a ir viendo, y también la etapa de shock o la etapa de encapsulamiento. A nosotros en la universidad y en los terciarios nos enseñan a trabajar con pacientes y familias ideales. Serían los que están en la cuarta etapa. Esto es un ideal de la ciencia positivista que no tiene idea de lo que le está pasando al sujeto o a esa familia. De este árbol de problemas que ya veníamos trabajando hace muchos años, surge el DITAF. Pero bueno, de todos los problemas aparecen las soluciones, que es la propuesta que traemos con este dispositivo. Que fundamentalmente el DITAF, ¿qué tiene? Al tener un procesamiento de la angustia y del impacto de las representaciones, los recursos tanto privados como estatales que están dispuestos para trabajar con un diagnóstico van a ser mejor aprovechados. ¿Por qué? Cuando acotamos la angustia de los profesionales, docentes, el sistema jurídico-administrativo, cuando nosotros sacamos esas familias de esa peregrinación eterna, cuando liberamos esa angustia de muerte, las familias pueden seguir de una manera más acorde los tratamientos que son propuestos o la tarea educativa, ¿sí? Las cuatro figuras que genera el DITAF, que es donde queremos incluirlos a ustedes, finalizar esta capacitación, son los talleristas o coordinadores, talleristas que pueden ser profesionales o no, que van a ser los que van a llevar a cabo los talleres, porque como explicaba la vez pasada, para la primera y segunda etapa de aceptación del diagnóstico, donde no funciona la palabra, instalamos un sistema de talleres, aunque son talleres que van a estar acompañados por los terapones. Los terapones van a ser esos familiares en cuarta etapa que atravesaron el dispositivo, o sea, que atravesaron y sobrevivieron a nosotros, al sistema de salud y educación, que llegaron como a esta cuarta etapa y que van a estar con esas familias desde el primer momento, con las familias y con los profesionales y docentes. Entonces, en estos talleres vamos a tener una tarea que los va a unir y vamos a tener estas familias en cuarta etapa entrenadas por nosotros, junto con esos profesionales, acompañando ese proceso de shock que va a desarrollar Patricia en un ratito. Después vamos a tener padrinos, que también se pueden incluir ahí. ¿Qué es el padrino? Es un terapón, un tallerista o un profesional que nos dice, mira, me gusta mucho, pero no sé si estoy para estar en un grupo de padres, de familiares, de hermanos, de tíos.
yo estoy más para el 1 a 1. Bueno, una vez que está preparado, va a acompañar a esa familia, ¿en dónde? En el trabajo con respecto a las recetas, al acompañamiento en general de las actividades que tiene que hacer, va a ser como una marca personal. Entonces, además de los talleres, vamos a tener esos padrinos. Los facilitadores va a ser la gente que va a decir, bueno, yo no estoy para todo esto en este momento, ¿qué puedo ayudar? Y ayudarnos con la logística, ayudarnos a armar el lugar, a llamar a las familias, ayudarnos a nosotros con el preparado del café, a buscar la pizarra, a que el tallerista pueda venir con un remis, o en el monte a ver dónde vamos a hacer, en qué escuela, en qué iglesia, en qué lugar. Entonces, nuestro laburo va a ser ir conformándolos a ustedes en estas posiciones. En el caso que ustedes, por ejemplo, sean médicos o docentes que no van a estar en el DITAF, lo importante de esta charla es que vamos a poder formar algún día estos terapones que van a estar con ustedes acompañándolos en los gabinetes o cuando ustedes tienen un diagnóstico que va a cambiar el futuro de esa persona o de esa familia. Va a estar gente habilitada por la fundación, va a estar habilitada por el DITAF para acompañarlos. Y para que ustedes puedan trabajar tranquilos, o para que la angustia que cae en ustedes pueda circular. ¿A quién está dirigido este dispositivo? Esto es importante que lo sepan. Por hoy estamos trabajando a partir de los 6 años, con la familia que tiene discapacidad. Pero lo vamos a ir agrupando en distintos grupos de padres, de hermanos, de tíos, o de aquellos, por ejemplo, hermanos que ocupan lugares de padres. Van a estar agrupados por distintos grupos según la posición que tenga dentro de la familia. Va a estar dirigido a todos los actores de la sociedad y a todos aquellos que tengan vinculación directa, porque, insisto, más allá de que trabajen o no el DITAF, lo que va a buscar el DITAF va a ser que este entramado social que tiene el impacto de la discapacidad ceda a pasar de la posición del fenómeno, del hecho aislado, a pasar como algo más de la vida nuestra, de lo social. Después, bueno, un poco les comentaba esto, que la gente que egresa del DITAF va a estar lista para trabajar en estas primeras etapas, porque la verdad que la universidad y los terciarios nos enseñan a trabajar en la cuarta etapa, pero no sabemos qué hacer con una persona o una familia que sale en shock, ¿sí? Que sale en una situación de peligro su propia vida o la vida de su familia. Por ejemplo, una madre que sale de un consultorio cuando transmitimos que su hijo tiene un diagnóstico de TEA, o en un hospital, cuando a una familia se le transmite que ese hijo no va a caminar o que va a perder la movilidad de una pierna, queda en shock. Esto va a generar que posiblemente cuando salga esté expuesta a peligro. ¿Por qué? Porque su psiquismo está colapsado. Hoy vamos a hablar con Patricia cómo se interviene ahí. Bueno, el DITAF en acción. El Encuentro Internacional de Familia, dijimos que es la base del DITAF, porque es donde el modelo se va a enriquecer, ¿cierto? Donde cada lugar donde el DITAF esté funcionando, nos vamos a encontrar acá, nos vamos a recapacitar para ir viendo la dirección que vamos a ir tomando. Porque también el DITAF, que es como un ser vivo, va a ir trabajando según las características de cada población. Esto es lo interesante del dispositivo, que no es la cama de Procusto, que va a, digamos, a forzar su uso, sino que justamente su uso nos va a dar como nuevos lineamientos para que este dispositivo siga enriqueciéndose. El dispositivo tiene 2 líneas, la formación de efectores y la implementación del dispositivo. Hoy estamos en la formación de efectores. Yo viendo la cámara de frente, a mi izquierda estamos parados acá, en la formación de efectores, donde vamos a tener esta introducción de 25 horas, que son esta capacitación teórica. Después pasamos a la parte de entrenamiento práctico, donde sí vamos a estar trabajando con los grupos de familias, pero vamos a ser nosotros los que trabajamos, ustedes van a estar como espectadores, y en un tercer momento vamos a trabajar con ustedes y los espectadores vamos a ser nosotros.
siendo aquellos que damos las supervisiones, las orientaciones, y es la capacitación práctica. Lo más importante del DITAF, por un lado, es la parte teórica, donde las etapas, Salmon, y qué es un diagnóstico va a ser nuestra Biblia. Pero también lo importante es que como profesionales y docentes, aquellos que no tienen un familiar directo con discapacidad o con un diagnóstico, que convivan en el tratamiento con una persona que vive esto, porque esto tiene que ser transmitido desde lo vivencial. Esto es la novedad del DITAF. En la parte derecha, bueno, está cómo se implementa el dispositivo, que esto lo vamos a ir desarrollando hoy, ¿sí? Bueno, un poco esto es la formación de efectores, que lo contamos la vez pasada, este introductorio, que le vamos a ir contando un poquito más. Paso rápido, estas filminas van a estar en la nube donde tenemos la biblioteca de la Fundación. Este entrenamiento presencial, que lo hacemos en la Fundación, o donde van a estar ustedes, podemos ir nosotros o venir ustedes para la Fundación Gavito. Y la pasantía también, que es de 20 horas. Próximo encuentro va a ser el 29 de mayo. Entonces, esto es un resumen del DITAF, ¿sí? Toda la información se encuentra en el libro Familias en Tramas, que es toda la organización del DITAF, y estamos a disposición nosotros para ir desarrollando esto. Bueno, arrancamos entonces, Patri, con el tema del diagnóstico. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como dice Diego, vamos a comenzar a profundizar un poquito en el tema del diagnóstico y en por qué hacemos tanto hincapié en el modelo, en el tema del diagnóstico. Voy a como dividir la presentación en dos partes. Diagnóstico, voy a cortar la presentación y le voy a dar la palabra a dos invitados especiales que tenemos. Todos son especiales, pero dos personas que pueden aportar algo que me parece muy importante en relación al diagnóstico, y después sigo con las etapas, ¿sí? Pedimos... no, claro. Pato, perdón. Pato, estás muteada. Pero no me muteé yo, No, ¿se muteó ahora? No, yo silencié todo porque había ruido, alguien. Bien, o sea que todo lo que dije no se escuchó nada. No, los últimos 5 bueno. No, que por favor me pide la persona que está controlando la asistencia, que todos pongan su nombre, que se nominen con su nombre y no con número de celular, para que ella pueda controlar la asistencia. Y otra cosa, bueno, que después vamos a hacer un espacio para las preguntas. Pero esto, más que nada, diagnóstico, vamos la primera parte con la presentación. Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si ven bien. ¿Se ve bien? Perfecto, Pato. Bueno, voy a avanzar porque esto ya lo explicó Diego. Como decíamos, esta concepción de trabajar con la familia, que es la columna vertebral del DITAF y del modelo que queremos transmitir, requiere diseñar proyectos que involucren a todos los actores que intervienen en el proceso de un diagnóstico, como bien decía Diego, de discapacidad, de enfermedad terminal, de un accidente. Siempre hacemos hincapié en esto de que la discapacidad puede pasar a ser parte de nuestra vida en cualquier momento, que todos estamos en condiciones de en algún momento quedar en condición de discapacidad, y tener en cuenta, entre otros factores, las etapas de proceso de aceptación del diagnóstico. Y una vez más, vamos con la palabra diagnóstico, y como intentamos en todas nuestras capacitaciones, vamos a tratar de deconstruirla un poco. Siempre decimos que las palabras, o los significados que nosotros tenemos en nuestro universo simbólico, son solo una posibilidad que tiene cada palabra. Pero si la deconstruimos un poco, vemos que no es unívoca, que tiene que ver con una cuestión histórica, cultural, o hasta política, que por algo se toma una palabra en determinada acepción y no en otra. Entonces hoy vamos a tratar de deconstruir un poquito la palabra diagnóstico. Acá me he hecho una guía de preguntas. ¿Por qué hacemos hincapié en el diagnóstico? Es la primera, así que hacia allá vamos. Como bien decía Diego, un diagnóstico transmitido con distrato es un mapa que paradójicamente nos hace perder el rumbo.
Como decía, existe un consenso social en relación a lo que entra en la categoría de enfermedad o de discapacidad. Como que pensamos que todos tenemos la misma representación de lo que es enfermedad o discapacidad. Este consenso torna incuestionable el diagnóstico, sobre todo el diagnóstico médico, que es una palabra que se asume como objetiva y que se acepta naturalmente. Ninguno de nosotros va a cuestionarle el diagnóstico al médico, no decimos, usted está equivocado, usted no sabe, ¿no? O sea, se acepta porque el consenso es que el médico tiene el saber. Entonces, es una palabra que se toma como válida, está legitimada. Esto tiene que ver, y por eso decía esto de la evolución histórica de las concepciones o de los paradigmas, con la época del paradigma médico positivista, en el cual la discapacidad, que es nuestro punto central, ¿no? Pero también trasladado a la enfermedad, queda entra en el ámbito de la medicina, ¿sí? Los médicos higienistas, médicos positivistas del principio de la era moderna, construyen este paradigma y queda dentro de su esfera todo aquello que se corre de la normalidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el diagnóstico es como una línea que separa lo anormal de lo anormal, por supuesto entre comillas, ¿sí? Pero para que vayamos pensando el peso que tiene un diagnóstico. Siguiendo un poco con esta evolución histórica que decimos que la discapacidad entra dentro del ámbito de la medicina y toma por lo tanto características de enfermedad, los médicos empiezan a intervenir en esa época, estamos hablando del siglo XIX más o menos, en la normalización de todo aquello que es anormal, amoral o desviado, ¿sí? Fíjense qué palabras fuertes, ¿no? Y cómo van entrando en juego para legitimar prácticas que se generan a partir de un diagnóstico. Vamos a ver. El diagnóstico casi siempre está negativizado. ¿Por qué? Porque pone el acento en el déficit, en lo que está mal, en lo que falla, en lo que no se va a poder. ¿Sí? Este diagnóstico legitimado y tan poco cuestionado, decimos, abre el camino para diversas prácticas. Por ejemplo, abre el camino para la discriminación, abre el camino para la medicalización, abre el camino para la patologización. Y en el caso de la enfermedad, de la pérdida de autonomía que acarrea la enfermedad o ciertas discapacidades, también abre el camino para la infantilización, ¿sí? La persona con discapacidad o con determinadas enfermedades pasa a ocupar un lugar de niño eterno. Ya vamos a ir avanzando en esto y vamos a aclararlo un poco. Como decía, a partir del diagnóstico se determinan discursos, se modifica la mirada, se modifica el entorno. La persona adquiere una nueva categoría, un nuevo estado social, que va a impactar de diferentes modos de acuerdo a numerosos factores que también vamos a ir pensando. Como decíamos, la enfermedad y la discapacidad, como todos los conceptos, son construcciones sociales, ¿sí? En el orden de lo natural no existen como tal. En determinadas culturas lo que nosotros consideramos discapacidad no lo es, ¿sí? Siempre responden a un entorno, a un contexto histórico, cultural, político, económico. Y podemos pensar muchas variables más. Somos nosotros los sujetos, nuestras representaciones sociales, lo que tenemos incorporado como cultura, como representaciones, justamente, los que ponemos el rótulo de enfermo o discapacitado a quien presenta determinada condición. Me parece importante rescatar esto de que este dualismo, normalidad o anormalidad, salud o enfermedad, cumple una función de demarcación, ¿sí? A partir de la asignación de un rótulo, que es el diagnóstico, el individuo queda de un lado o del otro, ¿sí? Se traza una línea, que es simbólica, por supuesto, pero que deja a la persona que recibe el diagnóstico de uno o de otro lado, de la normalidad o de la anormalidad. Persona, grupo, familia, ¿sí?
insistimos en que el diagnóstico se convierte entonces en un estado social. Es una nueva categoría que tiene la persona a partir de que recibe el diagnóstico. El diagnóstico adquiere una materialidad distinta a la de la propia afección. Es decir, más allá de, como decía Diego, no va a poder caminar o no va a ver del ojo derecho, más allá de eso, adquiere una materialidad social, ¿sí? Que, como decíamos, habilita un montón de prácticas a su alrededor. Al reconocer este estado que atribuye el diagnóstico a una persona, quienes rodean a esta persona moldean su conducta frente a ella. Cambian la forma en que lo tratan, cambian la forma en que lo miran, hasta cambian la forma en que lo nombran muchas veces, ¿sí? Se da un proceso de construcción de identidad bilateral, porque también se modifican las subjetividades no solo de la persona con discapacidad, sino también, insisto, decimos personas con discapacidad, pero como decía Diego, lo ampliamos a todos los diagnósticos, ¿sí? Digamos, todo el entorno organizado en relación a la persona con discapacidad coopera para que éste asuma ese rol, ¿sí? El trato diferencial, la constante preocupación, este lugar que les decía de ponerlo siempre como un niño eterno, como la persona que no tiene sexualidad, que no tiene definición sexual, ¿no? Esto modela y determina la subjetividad, no solo de la persona que porta el diagnóstico, sino también de todo su entorno. Entonces, lo que define al diagnóstico es la respuesta social frente a las características de una persona, y la atribución del rótulo por otro y por él mismo. O sea, él asume ese rótulo y los otros se lo atribuyen. Es un doble juego, una interacción. Lo social suele transformarse en más pesado que la enfermedad, o que la afección misma, que la afección o la discapacidad, la enfermedad o la discapacidad, ¿sí? Es condicionante de este diagnóstico. Es la valoración del significado de un estado. No todos vamos a tener, de acuerdo a nuestros conceptos, a nuestra representación simbólica, a nuestra formación y a nuestra historia, la misma valoración de lo que significa un estado. Cuando hablamos de estado, en este caso, hablamos de un diagnóstico, ¿sí? Si hablamos de normalidad o anormalidad, que suena fuerte, hoy no hablamos de esto, pero sí es lo que acarreamos del paradigma médico positivista, ¿no? Persisten en nuestra época prácticas y discursos propios del paradigma positivista, podemos decir que el diagnóstico de discapacidad o de enfermedad deja entonces a la persona del lado de lo anormal o lo desviado. La desviación no presenta, como les decía, cualidades fijas propias, sino que tienen que ver con el eje de análisis que utilicemos, con la red conceptual con la que trabajemos, o con la que lo miremos, o con la que determinemos el valor que le damos. Entonces, el eje de análisis pasa por nosotros mismos, por quienes miramos, por quienes designamos, por quienes rotulamos, por quienes discriminamos, ¿sí? Y puede parecer como fuerte por ahí las palabras, pero la idea es justamente repensar que no es inocente la idea de diagnóstico, que no es un concepto abstracto que se otorga o que se atribuye y ahí queda, sino que tiene todo un impacto que no hay que perder de vista. Por supuesto que el diagnóstico hay que darlo, y que esto no es decir, no, dejemos el diagnóstico en la nube, no. El diagnóstico es necesario. Ahora, ¿podemos pensar todas estas cosas en relación al diagnóstico? ¿Podemos pensar, por ejemplo, qué situación está atravesando la persona o la familia a la que se le va a informar un diagnóstico? Pongo ejemplos, los había mencionado en el encuentro anterior. ¿Sabemos si la mamá a la que se le va a decir que su niño recién nacido presenta alguna condición particular está sola? ¿Si está acompañada por una pareja, por una familia? ¿Si tiene trabajo? ¿Si tiene obra social? ¿Si tiene en la familia otras personas con discapacidad? Con lo cual esto ya no sería un impacto tan fuerte, porque hay representaciones, ¿sí?, para lo que es la discapacidad. ¿Sabemos si esa pareja o ese individuo está atravesando un duelo por pérdidas recientes?
Sabemos si esa persona o esa pareja o esa familia, insisto, siempre tratamos de contemplar todas las posibilidades, padecen alguna enfermedad mental o alguna situación particular de salud mental que pueda impactar, en la cual el diagnóstico puede impactar doblemente o pueda generar algún evento disruptivo o alguna cuestión que no tenemos en cuenta. Para pensar, algunas preguntas. ¿Qué consenso se ha construido y sigue reproduciéndose alrededor de las categorías enfermo o discapacitado? ¿Qué significa la discapacidad para la sociedad? Como decía Diego, en cada comunidad esto va a tomar su color, su impronta, sus características, porque no en todas las comunidades estos conceptos significan lo mismo. ¿Cómo reaccionamos frente a la discapacidad? ¿Con qué recursos, un poco lo que decía recién, cuenta la familia para afrontar el diagnóstico? ¿Qué nociones cotidianas pueden repensarse a la idea de informar un diagnóstico? Diego propone en el primer libro, y es algo que dice un papá de un niño con discapacidad, debería haber equipos de rescate, ¿no? En este momento de enterarse del diagnóstico, como que en las maternidades, en las clínicas, debiera haber equipos preparados para rescatar de esta situación tan traumática. ¿Qué actitudes pueden transformarse en el momento de comunicar un diagnóstico? ¿Y cuánto puede aportarse modificando las formas, los tiempos y las circunstancias en las que se transmite un diagnóstico? ¿Sí? Insisto, hacemos tanto hincapié en la importancia del diagnóstico porque a partir de él comienza el tránsito por las etapas que ahora vamos a charlar y que llevarán o no a una aceptación de ese diagnóstico. Pero antes de continuar con el Power y pasar a las etapas, quiero invitar al doctor, primero al doctor Fernando Tellería. Conocí al doctor Tellería en unas jornadas hospitalarias de las que participé a fines del mes de marzo en Catriel, en la provincia de Río Negro. Cuando yo terminé de contar lo que dije recién acerca del diagnóstico, el doctor Tellería, que es cirujano, se acercó y me dijo algo que me gustaría que hoy comparta con nosotros. Bienvenido, Fernando. Estás muteado. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Uno de los grandes problemas que tenemos, me encantó volverte a escuchar porque siempre hay una cosa que uno puede escuchar eruditos y otro es escuchar gente que está trabajando con la realidad. Porque si yo leo me puedo convertir en un erudito. Pero si yo no salgo al campo probablemente esté hablando de cosas que no tengo conocimiento teórico, pero no tengo el conocimiento práctico. Y entre la teoría y la práctica hay siempre algunas diferencias. Hay una cosa que es importante tener en cuenta, que lo que nosotros andamos todo en la vida, teóricamente, en un rango de normalidad. Y cuando nos pasa algo en lo médico, pasamos a una situación de anormalidad. Y uno, en la línea esa, habitualmente los médicos tenemos que dar malas noticias. Y acá está el problema. Yo tengo 41 años de cirujano, empecé la residencia en el año 80, unos años atrás, no mucho, tenía alrededor de 60 años, cae un infectólogo amigo con el que habíamos trabajado, Flor de tipo, el padre de una de mis instrumentadoras, con un síndrome vertiginoso, con mareos. Lo meto en el tomógrafo, le hago una tomografía de cerebro y tiene 5 metástasis cerebrales. Y tuve que decirle que tenía un cáncer de pulmón porque este buen señor, que era espectacular, era tan espectacular que fumaba muchísimo, tomaba, pero era de esos tipos adorables. Y ahí me di cuenta que después de haber transitado muchos años en la profesión, haciendo cosas complejas, no estaba preparado para dar malas noticias. ¿Por qué? Porque nadie me enseñó. Nadie me enseñó. Entonces, uno tiene que, cuando llega a cierta
edad. Yo soy profesor adjunto de cirugía en La Plata, y una de las clases que hoy le doy a los alumnos y a los residentes del lugar que yo trabajo, que hay más de 50 residentes, es una charla cómo dar malas noticias. ¿Por qué? Porque uno tiene todas las herramientas técnicas para dar el diagnóstico, pero no tiene las herramientas de conocimiento, de entrenamiento, de metodología para transmitirlo. Y un diagnóstico bien dado puede ser agradecido, y un diagnóstico mal dado puede ser una catástrofe con el suicidio de un paciente, que puede pasar. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la idea de que la función nuestra es hacer el diagnóstico y transmitirlo, pero guarda, la transmisión tiene que tener en cuenta que nosotros no estamos hablando como acá delante de una computadora, sino que estamos hablando con gente, y lo que nosotros le digamos, a partir de esa línea divisoria, hay teóricamente una anormalidad y algo que se convierte en anormalidad. Y el grado de mala noticia tiene grados. Si yo tengo una hija de 13 años y viene que me está embarazada, es una catástrofe. La misma situación, y mi hija tiene 30 años, es una alegría, y es la misma mala noticia. Entonces, uno tiene que aprender, y lamentablemente los sistemas de enseñanza no ahondan eso. Hoy hay una tendencia que es a la simulación, y la simulación yo creo que nos va a mejorar mucho de estas cosas, porque uno puede interactuar con una persona que está entrenada, con un mulage que me va a hacer de paciente, y yo le voy a tener que dar la mala noticia, y eso me va a llevar a entrenarme. Si no, me tengo que entrenar en la calle, y la calle tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque si yo me entreno dándole malas noticias a la gente y no tengo ni idea, o soy un bruto, soy un animal, o es alguien que di la noticia, me la saqué de encima y no me calienta, a ese pobre tipo que yo le di la mala noticia, médicamente le puedo haber hecho un diagnóstico genial, pero humanamente fue una porquería. Y la función, yo creo que nosotros tenemos que curar o tratar a la gente como gente, bien entendido, como gentes iguales. Y fíjense que en nuestro país se habla de igualdad, y yo tengo, y de solidaridad, yo tengo una prepaga que mientras pague llego y me ponen una alfombra roja. Cuando tengo un problema y tengo que ir a autorizar una orden, me hacen entrar por un camino de espinas, y qué espinas tiene ese camino. Entonces, todo eso atenta que la pobre familia, el pobre paciente que uno le da una mala noticia, se le cae la estantería, y tenemos que tratar que esa estantería se le va a caer igual, pero que no se le caiga encima, se le caiga alrededor, y que todos nosotros cumplamos una función de ayudarlo, que no termine aplastado. Porque si le dimos el diagnóstico genial, y terminó aplastado, de nada servimos. No sé si eso más o menos es para redondear la idea. El gran problema que tenemos es que yo termino la charla cuando le doy a los alumnos diciendo, ojalá les sirva, a mí nunca me lo enseñaron. A mí cuando me contaste esto de Catriel me pareció que había que lo tenían que escuchar, digamos. Nosotros insistimos tanto en el tema del diagnóstico, y que vos con tanta experiencia, digamos, me digas, sigue siendo muy difícil dar una mala noticia, y que habías armado este grupo, y como esta cátedra en relación a esto, bueno, me parecía que tu testimonio era valiosísimo, y te lo agradezco mucho. Está también, sí, perdón. Perdón, para terminar. No es difícil, nada es difícil cuando lo sabes. Todo es posible. El problema es que si no te lo enseñan, no es difícil, es desconocido. Y vos lo haces. Si vos vas a pescar y te enseñaron, vas a encarnar todo. Si no sabes, te va a enganchar el dedo en el anzuelo, vas a enredar la tanza y decir, no voy a pescar más. Sí, pero más que saber, también pensar en
digamos, lo que genera en el otro, ¿no? Esto que decimos, que no es una cuestión que sucede, se dice y ya está. Es, digamos, el impacto que genera el después, y como esto que vos decías, bien dado, las posibilidades a futuro son unas, y mal dado, seguramente la cosa del camino va a ser mucho más difícil. Y hay, En esta... y hay un montón de Sí. cosas que atentan contra esto. Uh-huh. La falta de información, la falta de tiempo y la mala remuneración. Son tres cosas que atentan contra esto. Sí. Aunque a mí me pagasen bien, si soy un animal y un burro, lo voy a hacer igual. Uh-huh. Entonces, Sí. si yo estoy convencido que tengo que hacer el tiempo, yo no tengo que dar todos los días una mala noticia catastrófica. Sí. La mayoría de las noticias en medicina son, por lo menos tienden a ser buenas, no son todas catastróficas. Entonces yo lo tengo que hacer bien. Y mira, esto que decís, perdón, esto que decís justamente, también lo hablábamos en Cantrigger, esto de que el mandato de la medicina, ¿no? La cuestión fundante de la medicina es curar. Entonces, cuando el diagnóstico o la noticia es mala, también nos interpela al profesional, porque no está ante algo que no puede resolver y que pone en jaque su mandato de curar, ¿no? Nosotros decimos siempre, las instituciones en jaque. Fíjate que tal es así, que nosotros somos como los preparadores físicos de un equipo, estamos preparados para ganar, y cuando nos hacen la entrevista, la verdad que sí, estamos muy contentos, pues ganamos, y perdemos. Nosotros perdemos siempre, porque todos nuestros pacientes se nos van a morir, todos nuestros pacientes se nos van a morir. Lo que nosotros tenemos que ese camino hacia el final que todos vamos a tener sea lo más decoroso posible y lo menos traumático. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. En la misma línea quiero invitar a Ezequiel Malía, también es médico, y quisiera que él cuente lo que él hizo algo, me invitó a un espacio en un hospital en relación a esto del diagnóstico, y me gustaría, Ezequiel, si lo querés contar cortito. No sé dónde estás, no te veo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Bueno, ¿qué tal? Yo trabajo en un hospital en Monte Grande y bueno, en realidad todo comienza cuando mi nena, yo tengo una nena de 4 años que tiene diagnóstico de síndrome de Down y bueno, nosotros nos enteramos cuando ella nació. No teníamos un diagnóstico prenatal. Y en base a eso se me ocurrió hacer una encuesta y un trabajo que yo hice en el hospital donde trabajo. Con respecto a eso, a lo que es dar la noticia, ¿sí? Cómo uno transmite la noticia, y bueno, nada, el trabajo se llamaba si estaba preparado el sistema de salud para el síndrome de Down, específicamente, no para todas las discapacidades puede ser, pero nosotros lo hicimos en base a eso. Y bueno, nada, la encuesta era exactamente para eso, y la idea de que, o sea, nadie está preparado en la facultad, ni las enfermeras, ni los médicos, ni los neonatólogos, salvo que tengan algún pariente o hayan tenido alguna vivencia, no estamos preparados, y uno escucha un montón de diagnósticos, ¿sí? O de formas de comunicar el diagnóstico que son erradas y que generan en la familia un impacto malo, ¿sí? Entonces, bueno, nada, el trabajo que yo realicé fue justamente para eso, y para tratar de desarrollar en un futuro, esto fue en el 2019, después vino la pandemia, y bueno, tratar de generar en el lugar donde yo trabajaba o un gabinete para abordar este momento, y sobre todo una capacitación para todas las personas que tienen contacto con el diagnóstico, instruirlas y capacitarlas para que sea de la mejor manera y no de una forma que le caiga mal a la familia, ¿no? Bueno, básicamente esto... ¿Tuviste alguna repercusión después, Ezequiel? ¿Te parece que se va a poder avanzar en ese proyecto? Yo creo que sí. La realidad es que, bueno, nada, mi idea era en el 2020, que fue cuando arrancó la pandemia,
tratar de desarrollar un gabinete en ese lugar, ¿no? Para que después esto pueda extenderse en otros lugares, pero sí, todo lo que es la parte de docencia y demás no es un impedimento. El problema, como todo, ¿no? Que como todo esto no hay nada remunerado, y generalmente las personas que se interesan en esto son personas que o tienen algún familiar o tuvieron alguna vivencia como la tuvimos nosotros, entonces se hace difícil contar con la gente que quiera apoyarlo o desarrollar ese proyecto. Pero después, por la encuesta que yo hice y demás, todos aceptaban una capacitación, ¿sí? O sea, como que no había ningún rechazo en eso. Bueno, Conocimiento. Obvio, la encuesta Reflejó la encuesta. la encuesta reflejaba que o sea, era todo lo que es preguntas sobre si sabían el síndrome de Down, bueno, todo lo que es, si desconocían cómo era el diagnóstico, si conocían alguna institución que acompañara a las familias. Nadie conocía ninguna institución, sí, ADRA o la que sea. La mayoría, nadie conocía nada. Había 2 profesionales, una enfermera y una neonatóloga, que tenían un conocimiento, pero porque tenían un familiar con síndrome de Down. Pero el resto nadie sabía a dónde poder, o a quién contactar, o a dónde mandar a esa familia para transitar ese momento. En el hospital, digamos, en el hospital nadie sabía a dónde orientar a quien recibe esa noticia. Exactamente. Es significativo. Claro, y yo la encuesta hice más hincapié en las áreas donde generalmente pasa eso, ¿sí? En neonatología, en obstetricia, en la parte de enfermería de esa zona, que es donde van a hacer el chico con síndrome de Down y le tienen que dar la noticia, ¿sí? Sí. Están todas las enfermeras que están con esa familia en ese momento, el neonatólogo, los ginecólogos, los obstetras, ¿sí? Todo ese equipo, nadie conoce nada. Entonces, bueno, mi idea, eso fue el puntapié para de ahí desarrollar y tratar de poner por lo menos mi granito de arena en el hospital o en uno de los lugares donde yo trabajo, tratar de armar un gabinete para preparar y estar atentos de que, bueno, nace una persona con síndrome de Down, un nene, que haya un equipo preparado para tratar de contener esa familia. Buenísimo. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. A mí me parecía muy valioso también que Ezequiel contara esto, me pareció muy valioso cuando lo hizo en el hospital, porque por lo novedoso además. Y bueno, de este dispositivo seguramente saldrá mucha gente capacitada para llevar adelante un proyecto como el que vos proponés. Patri, permíteme. Bueno, quería agradecer a Fernando y a Ezequiel por esta participación. Pero no quería dejar de nombrar algo que queda excluido del discurso, de nuestro discurso profesional, que vamos a ir trabajando en todos estos encuentros, que es la angustia de aquel que transmite el diagnóstico. Porque, como bien decía Fernando, que él lo nombró como burro, como bestia, uno después de muchos años, cuando es el analista de esos médicos, de esos psicólogos o esos docentes, o esos representantes del sistema jurídico-administrativo, que son realmente los enemigos, parecía, de la familia, te das cuenta que esa angustia no procesada por el sistema, que ellos no pueden asimilar porque no hay un otro que lo asimile con ellos, hacen que pasen al acto, que larguen esa noticia como una forma defensiva. Porque si bien, como decía Ezequiel y Fernando, no hay capacitación, pero no solamente es la capacitación técnica de los mapas conceptuales de cómo transmitir un diagnóstico. Hoy tenemos que ver qué efecto nos genera a nosotros la repercusión de ese diagnóstico. Patri, es genial lo que vos decís, que es este corazón de Gavito, que las palabras generan una realidad. A nosotros como profesionales nos dicen síndrome de Down, nos dicen HIV, nos dicen TEA, y tenemos como un proceso ya armado de representaciones. Y creemos que esa familia tiene el mismo proceso.
para mí como analista la palabra esquizofrenia o psicosis, que trabajé en varios hospitales y que conocí desencadenamientos tempranos y una persona adulta ya no me asusta, pero cuando vos nombrás esto, ¿qué hace la familia? Le va a preguntar a quien no tiene angustia. ¿Quién no tiene angustia hoy? San Google. Van todos a Google y se encuentran ¿con qué? Con esta materialidad catastrófica de la palabra que dice Patricia. Entonces, nos tenemos que entrenar en estos mapas de representaciones y ver qué nos pasa a nosotros. Por eso el DITAF, la parte más importante es estar, por ejemplo, con Ezequiel, que tiene su hijo con síndrome de Down, que hizo un recorrido, estar con él, cerca de él, con esa persona que recién comienza, o con esas familias que pudieron sobrevivir a toda la decantación catastrófica que vamos generando. Eso simplemente quería decir, no perdamos de vista esa angustia. Diego, y con esto, sí. Si me permitís, una cosa que es importante para que lo que vos decís del impacto que uno da cuando da la noticia, para nosotros no es lo mismo dar una mala noticia en un paciente que tiene 80 años, que tiene un tumor y que tiene la vida hecha, que dar la noticia de la misma situación en un paciente que tiene la edad de nuestro hijo. La cosa es totalmente diferente. Y no estamos preparados para manejar esa angustia, realmente no, porque ahí nos sentimos padres, dejamos ser médicos. Entonces la cosa no, es bastante compleja. Así es, así es. Para eso estamos acá. No digo que tenemos una respuesta, pero tenemos un camino que no es en soledad, que es en equipo. Gracias, Fernando. Patri, vamos con esto de la materialidad de la palabra. Sí, seguimos con esto de la palabra. Porque decías, no tenemos respuestas, pero sí tenemos la posibilidad y la invitación del espacio para conversar, que no es poco, ¿no? Poder pensar estas cosas y deconstruirlas. ¿Ven el power? No. No lo ven. A ver. No, todavía no. Bueno, a ver, algo hice mal. Ahí va. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Bueno, decíamos entonces que a partir de este diagnóstico se inicia el proceso que va a incluir diversas etapas por las que va a transitar la persona, la familia, hasta las instituciones. Después vamos a avanzar en esto de que también las instituciones atraviesan por las etapas de aceptación del diagnóstico. Y este proceso va a tener mucho que ver, como decía Fernando, con la forma en que ese diagnóstico haya sido transmitido. Y también con nuestras intervenciones. Yo acá en la anterior decía, nuestras intervenciones marcarán la diferencia. Conocer las etapas nos permitirá intervenir estratégicamente. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo intervenir con una familia que acaba de recibir un diagnóstico, que con una familia que ya lleva, como decía Diego, todo un proceso y ha transitado un camino y tiene ya como aceitados determinados mecanismos, no solo mecanismos psíquicos, ¿no? Sino también mecanismos de lo cotidiano, como esto que decía Fernando de las obras sociales, por ejemplo. Proponemos 4 etapas. Hoy vamos a trabajar las 2 primeras para ver si le podemos dar profundidad y tratarlas como merecen, digamos. Es interesante profundizar para que no se nos escapen conceptos. La primera es la etapa de shock o embotamiento. Fíjense que la imagen que ponemos en esta primera etapa es una explosión, ¿sí? Claramente se inicia en el momento del diagnóstico, sea prenatal, hablando de niños que nacen con una discapacidad, en el momento del parto, un tiempo después, sea en el momento de que una persona padece un accidente o es diagnosticada con una enfermedad, que lo que hace es marcar una bisagra, es como una ruptura biográfica, decimos. Esto marca un antes y un después en la vida de esta persona. Nada va a ser igual que antes de este momento, ¿sí? Aun cuando la discapacidad o la
digamos, la dificultad que genera el diagnóstico sea temporal, porque no siempre es permanente, aún así esto produce una ruptura biográfica y se convierte en una bisagra. ¿Qué pasa en este momento? ¿Por qué decimos que es una explosión? Porque se produce un impacto, un trauma, ¿sí? Adquiere características de trauma porque impacta con fuerza en el psiquismo. Es tan fuerte y tan disruptivo y tan inesperado que impacta los mecanismos psíquicos de los que disponemos y nos deja en shock, justamente, nos deja sin entender lo que está pasando. El lenguaje del que hasta ahí disponíamos deja de tener sentido, parece que no entendemos lo que nos dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existen representaciones simbólicas para la discapacidad. Es decir, no existen representaciones, no podemos pensar a futuro qué va a pasar con esto. Probablemente tampoco sepamos qué va a pasar a futuro con un hijo que no tiene discapacidad. Pero para eso tenemos una representación, tenemos un mapa, como dice Diego, ¿no? Cuando nos dicen que hay un diagnóstico, ahí perdemos la representación. Encima este mapa lo tiene otro, lo tiene un médico, un terapeuta, alguien que no nos conoce generalmente cuando nos da este diagnóstico, un poco esto que veníamos hablando, ¿no? Que no sabe cómo es nuestro entorno, cómo es nuestra familia, que no sabe cómo es nuestra historia en relación a la discapacidad, si ya perdimos otros familiares por esta enfermedad que nos están repitiendo. Decimos que es un mapa que tiene otro, que está escrito en otro idioma, y que en general es más lo que nos desorienta que lo que nos orienta. Proponemos, cuando hablamos de primera etapa, que vean un video que se llama Playa y Montaña, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el cambio de destino. Yo iba para acá y esto me lleva para otro lado. Lo primero que se impone es la situación o la sensación de duelo. Duelo porque se murió el ideal que teníamos, ¿sí? Nosotros idealizábamos una vida familiar sin dificultades, ya no existe, o idealizábamos ese hijo que estaba por llegar, que no es este, o idealizábamos, no sé, gozar de determinada autonomía como personas, manejarnos solos, ser autónomos, ser independientes, y eso ya no va a poder ser. Se es duelar siempre una situación anterior, ¿sí? Este shock, este impacto, este duelo provoca la sensación de desamparo y de indefensión, ¿sí? Lo primero que sentimos es desamparo. Por eso insistimos en que las intervenciones tempranas y estratégicas y adecuadas, a lo primero que tienen que ir dirigido es a interrumpir esa sensación de desamparo, ¿sí? Lo trabajábamos el miércoles con Diego en un ciclo de charlas que estamos dando para las universidades de Lomas de Zamora, que tienen que ver con esto de intervenir en contextos de crisis, como es la pandemia. Decíamos que la intervención va dirigida primero a eso, a cortar la cadena de desamparo, a cortar el aislamiento. Este aislamiento del que ahora hablamos tanto en el contexto de pandemia, bueno, en un contexto de un diagnóstico de discapacidad o enfermedad, también se produce una sensación de aislamiento. Se rompe el vínculo con el alrededor. Se rompe la posibilidad de comunicar, se invalida el lenguaje, ¿sí? Y se instala un mecanismo psíquico que es el mecanismo de negación. Al no poder procesar el impacto, negamos. Esto no está pasando, ¿sí? Tan fuerte es a veces este mecanismo de negación que retrasa la posibilidad de intervenir desde lo terapéutico, por ejemplo. Muchos niños llegan tarde a un dispositivo de estimulación temprana porque ha sido tan fuerte la negación que los papás no han podido acercarse a un centro de estimulación temprana, ¿sí? Y acá voy a decir algo que voy a decir muchas veces a lo largo de la explicación de las etapas, pero si nosotros no sabemos que esto es normal, nos enojamos con esos papás que llegan tarde al dispositivo de estimulación temprana. Por eso también es importante conocer las características de las etapas de aceptación de un diagnóstico, de las etapas del duelo, que no es otra cosa que esto, ¿no? Son las etapas por las que atravesamos en un duelo. Si nosotros no
estamos en conocimiento de que esto le pasa a cualquier persona que atraviesa una situación traumática, vamos a enojarnos con ellos, los vamos a juzgar, vamos a decir, mirá qué descuidado, qué tarde llegaron al tratamiento. Con lo cual ya se genera una transferencia, con lo cual se genera ya una transferencia negativa, con lo cual ese vínculo terapéutico, pedagógico ya, alguien con el micrófono activado y se escucha mucho ruido. Había salido agua, no sé dónde, así que me puse a sacarle agua. Pato, ahí puse silenciar a todos, desmuteate vos y seguí. Porque no logro identificar quién es. Ahí desmuteate y seguí, ya los muteé a todos. Desmuteate, Pato, ¿eh? No sabía cómo desmutearme sin compartiendo pantalla, y vuelvo, ¿eh? Patri, y mientras que volvés a la pantalla, este mecanismo de la negación es un mecanismo primario del psiquismo que va a generar un gasto en el psiquismo tal, porque ¿qué hace la negación? Arranca la realidad. Entonces, en esto que no está pasando, no se entienden las palabras de aquel que está transmitiendo el diagnóstico, porque lo traumático en realidad es aquello que supera la capacidad de digestión psíquica, personal y social, ¿cierto? Si sabemos que esto nuevo, que va a cambiar las representaciones de la familia, genera esta indigestión, este shock, este no procesamiento, entonces el sistema tiene que estar preparado para suplementar esto lógico de lo que no podemos escapar. ¿Qué va a surgir con la negación? Como esa familia se va a salir de ese consultorio con esta palabra nueva, que posiblemente ya venía sospechando o que tenía representaciones por otras vivencias que tuvo, su psiquismo va a estar colapsado. Y ahí es donde Patricia marca en el Power la liberación de lo que vamos a llamar la pulsión de muerte, o donde las familias quedan en riesgo. ¿Por qué? Van a salir de nuestro consultorio, del gabinete, del aula, de donde fuera, pensando en estas ideas contrapuestas y van a perder lo que en aviación llamamos la conciencia situacional. Van a perder la capacidad de ir clareando la realidad. Entonces, y esto son estadísticas pendientes que tenemos, habría que ver cuánta gente tiene accidentes cuando sale después de que largamos nosotros un diagnóstico, sin tener en cuenta estas operaciones que dice Patricia. Accidentes de tránsito, accidentes hogareños, accidentes laborales. Imaginémonos un tornero, una persona que trabaja con piezas pequeñas, que va a una consulta, le dicen algo de un hijo, de un familiar, y tiene que volver con esa maquinaria. Si vos ahí no tenés en cuenta esto, esta persona va a estar expuesta a tener un accidente laboral. Entonces quería nombrar esto de la negación, que es un mecanismo que va a generar que el psiquismo quede colapsado, que quede como en este estrés postraumático, como en la repetición de una palabra, en la repetición de una imagen, con la pérdida de ese contexto. Sí, volviendo un poco sobre la pulsión de muerte que mencionabas, y retomando esto de la importancia de conocer que estas cuestiones son normales, que todos quienes atravesamos un duelo vivenciamos estas cuestiones, pensaba en la pulsión de muerte, bueno, la persona que recibe esta noticia, o se quiere morir o quiere que el otro se muera, a ver, inconscientemente, por supuesto, pero esta pulsión de muerte genera después mucha culpa, ¿sí? Pero es normal. Quienes recibimos, familias, que por ahí nosotros decimos, ¿cómo descuida este nene? No sé, la típica, uy, lo traes sucio al colegio, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de descuido, hay todavía algo de pulsión de muerte circulando, ¿sí? No es que quiere que el niño se muera, pero algo de esto
lleva a cuestiones de descuido, a cuestiones que si no tenemos muy claras, insisto, nos llevan a juzgar, a enojarnos, digamos, ¿cómo diría?, a potenciar esta cuestión de negación y el dolor, y hacer, digamos, los retamos, ¿no? Generamos más dolor, más rechazo, más negación. Por eso digo que es tan importante tener en cuenta todo esto. Nosotros vemos una familia o una persona que probablemente venga a la consulta, a la escuela, al centro, donde fuere, y que nosotros la vemos entera, pero que está viviendo puertas adentro una situación de guerra, ¿sí? No está, el lenguaje del tiempo de paz no sirve, que es el que nosotros pretendemos seguir hablando y pretendemos que siga entendiendo. Puertas adentro de esa casa hay un caos, hasta que todo se acomoda, ¿sí? Entonces, como decía Diego, o tienen un accidente, o se olvidan el otro niño en la escuela, o no sé, se escapan cosas, ¿no? Que tienen que ver con este psiquismo colapsado, justamente. No sé por qué mi power se trabó, no quiere seguir. Ahí. Para profundizar un poquito en algunos conceptos que utilizamos cuando hablamos de esta primera etapa, se utiliza la palabra desastre, es decir, que la familia ingresa a una sola de desastre. El desastre es una palabra que proviene del latín y que alude a una alteración de la configuración astral, un desorden del cosmos, así se define. Esto que yo decía recién, este caos que se produce en una dinámica que estaba medianamente aceitada, alineada, y que se ve trastocada absolutamente a través del evento disruptivo intempestivo. Se trastocan los elementos y quedan por fuera de la órbita del sujeto. Identifica, por lo tanto, el evento cuya magnitud lo torna potencialmente disruptivo, ¿sí? Otro término que utilizamos es la catástrofe, que después cuando pasemos a los principios vamos a ver esto de vivir permanentemente en catástrofe. Cuando digo los principios, digo los principios de intervención, ¿no? Que viene del griego y que significa darle vuelta a todo. Refiere a la alteración de las referencias simbólicas en los sujetos cuando la magnitud del evento excede las capacidades singulares y colectivas. Ya lo vamos a retomar, pero van a ver que los invito a pensarlo en alguna situación en la que hayan atravesado por un evento así traumático, en la que la noticia cae con peso de catástrofe, cómo vivimos por un tiempo en sensación de catástrofe permanente, ¿no? Como que cuesta reconstituir esta dimensión espacio-tiempo y todo queda patas para arriba por un tiempo y todo nos parece urgente y catastrófico. Tomando a Winnicott hablamos también del derrumbe. El texto de Winnicott, Miedo al derrumbe, habla del quebrantamiento, del colapso, del desperfecto, del fracaso. En este contexto puede entendérselo como la falla de la organización de las defensas psíquicas frente al desastre. Lo que decía Diego, colapsa el sistema psíquico, nos derrumbamos. Entonces la catástrofe en realidad es interna, pero se percibe como externa, como amenazante y como permanente. Cuando trabajamos la fase de shock o embotamiento, la primera etapa, recomendamos, Diego ya lo mencionó al comienzo, casi como obligatoria la lectura de algunos cuentos. Uno es La gallina degollada de Horacio Quiroga, el cual relata la experiencia de una familia con un niño que es sano hasta determinada edad y que a partir de un momento desarrolla una enfermedad, y lo que va pasando después con los otros hijos que vienen, que también desarrollan la enfermedad, y describe este cuento magistralmente, esto que decimos de el aislamiento, del desamparo, del corte de los lazos sociales, y de cómo esta familia queda sumida en esta situación de guerra sin nadie que intervenga para ayudar a atravesar, a salir de esta primera etapa y pasar a la segunda. Que en definitiva es eso lo que intentamos con este modelo, ¿no? Las etapas son lógicas. Bueno, ayudemos a que sean menos traumáticas y que se atraviesen con mayor facilidad y con menos desamparo. Después del almuerzo, que es un cuento de Cortázar y que relata la experiencia de un hermano en relación a la discapacidad de su hermano. La vergüenza que le genera salir con este hermano y que lo obligan a sacar a pasear a su hermano.
El trabajo con hermanos es fundamental, está contemplado en el DITAF y está contemplado, bueno, en las actividades que muchos de nosotros venimos desarrollando, porque el lugar en el que quedan los hermanos es sumamente difícil. Habilitar la expresión de sentimientos tales como miedo, vergüenza, bronca, enojo en los hermanos es otra forma de favorecer el paso por las etapas, dejando el menor, digamos, la menor secuela en la salud mental de estos grupos, de estas familias, ¿sí? Generalmente cuando la familia empieza a recomponerse, son los hermanos los que empiezan a hacer síntomas. Entonces, no olvidarse de los hermanos e intervenir también tempranamente con ellos. Películas, El color del paraíso, El cielo del océano, nos pusimos acá, que son dos películas muy, muy representativas. El color del paraíso, de la negación, ¿no? Un padre que no puede salir de esta primera etapa de negación. El cielo del océano es un poco más esperanzadora. En ambos, bueno, como pusimos acá, predomina la negación y la importancia de la intervención temprana, ¿no? Bueno, montos de angustia inmanejables, colapso del sistema psíquico y el riesgo de vida. Bueno, acá volvemos a los cuentos, están los links. Final del juego es otro cuento de Cortázar en el cual se hace referencia a lo que yo decía en un momento de la negación de la dimensión sexual de la persona con discapacidad. Proceso de sexuación es digamos, tema de otro taller, pero no perder de vista también que dentro de este mecanismo de infantilización, para proteger a la persona con discapacidad, se le niega la dimensión sexual, ¿sí? Y la invención de la soledad de Paul Auster, bueno, que relata un poco su vivencia en relación a una hermana con una enfermedad mental. Acá están los, bueno, de nuestro acervo, Anita, que es una película argentina muy, muy representativa también. 6 sesiones de sexo es muy buena para trabajar lo que tiene que ver con el proceso de sexuación de las personas con discapacidad. Ya en algún momento llegaremos a eso. Proponemos entre la primera y la segunda etapa, ahora vamos a iniciar la segunda, pero nuestra experiencia en poblaciones vulnerables a partir de estas intervenciones que hemos estado haciendo, sobre todo en la provincia de Santiago del Estero, en poblaciones muy, muy alejadas, carentes de casi todo, podríamos decir, proponemos una subfase, una subetapa, que es la de encapsulamiento en la etapa de shock. ¿Quiénes caen en esta etapa de encapsulamiento en la etapa de shock? Los invisibles. Estos pobladores que nosotros decimos de estos parajes donde estuvimos trabajando, que en caso de poder arribar a un diagnóstico, ahí quedan en el embotamiento y en el shock porque no acceden luego a los dispositivos de tratamiento, no acceden a dispositivos pedagógicos, a la posibilidad de acceder a equipamiento como prótesis, audífonos, no sé, lo mínimo. Son poblaciones aisladas para las cuales llegar a un hospital es absolutamente, no sé, una odisea, y llegar a un hospital en el que habitualmente no hay profesionales que puedan atenderlos. O sea, caen en el shock del diagnóstico y ahí quedan. Como que se caen del sistema, decimos nosotros, ¿no? Y ahí es el Estado o los dispositivos públicos los que generan esta ruptura que no permite un pase a la segunda etapa. Tengo que decir con alegría, digamos, que en Catriel, estas jornadas hospitalarias que fui, vine gratamente sorprendida con el dispositivo de atención temprana que tiene el hospital público. Es impresionante. No solo un hospital impactante desde el edificio, nuevo, súper equipado, sino con un equipo de estimulación temprana, que en el sistema público es bastante difícil de encontrar. Pero bueno, no es lo más frecuente, y bueno, estos invisibles, decimos, quedan encapsulados en el shock. Bueno, estos factores lo generan, ¿no? El sistema de salud y educación, que los enfrentan con estudios y tratamientos que no pueden sostener, o los que no pueden acceder por distancias, situaciones preexistentes, condiciones de enfermedad de los padres o de las familias, que no les permiten sostener tratamientos, que no les permiten a veces entender los dispositivos, los trámites, ¿no? Esta cosa que ya de por sí es engorrosa para todos,
a veces viene a agravar situaciones preexistentes, ¿sí? De familias que no cuentan con los recursos, no solo económicos, sino simbólicos o de salud para arribar a estos tratamientos. Y otras veces el sistema de creencias de las familias, ¿no? Esto de Dios lo va a ayudar, que es sumamente respetable, pero que muchas veces hace que la familia quede ahí, que no intente, que no busque tratamientos, que no busque asesoramiento, y se cristalizan en esta cuestión de la fe, que como decimos siempre es sumamente respetable, siempre y cuando no ponga en riesgo la persona que padece la enfermedad o la discapacidad. Cuando es así, los perdemos, ya no se puede intervenir, por eso lo llamamos los invisibles, ¿sí? Arribamos a la segunda etapa. Decime si voy muy rápido, Diego, si me olvido de algo. Sí, dale. Ahora, volvamos un poquito a la primera. Dale. Porque capaz que hoy nos podemos quedar en la primera para no... Sí, me parece que sí. Sí, creo que hoy podemos darle como una vuelta Sí. a la primera para dejar ahí como... Es como mucho para un solo día, por ahí, ¿no? Sí, porque, a ver, esto que traía Patri con respecto al desastre, la catástrofe y al derrumbe, es lo que pasa en un solo momento en un consultorio o en un lugar donde se transmite un diagnóstico. El desastre es externo, ¿cierto? A vos no te pasa a tu hijo. O le pasa una parte de tu cuerpo, ¿sí? Todavía es externo. La catástrofe es cuando vos te empezás a dar cuenta que va a cambiar toda tu vida esto. Y el derrumbe psicológico es el momento del shock. Cuando esto que va a cambiar las representaciones que vos tenías de la vida, de esa cierta normativa a seguir, genera ese colapso de las defensas. Un gran guía espiritual que tenemos nosotros, el historiador fallecido Ignacio Leucovitz, hablaba de que el desastre, tomaba el ejemplo de una inundación. El desastre es cuando la inundación, por ejemplo, del río San Borombón, sabés que se está inundando una zona que está lejos de tu casa, pero te empiezan a avisar que en algún momento va a llegar el agua. Eso es el desastre, ¿cierto? Se colapsó el sistema fluvial. La catástrofe es cuando ya tu amigo que vive en la localidad del lado te está diciendo que el río ya hace ruido, ya está colapsando los sistemas de defensa que tiene el lugar donde estás. Y ya empezás a tener el agua en los pies. El derrumbe es cuando vos ya tenés el agua a 1 metro en tu casa o a 10 centímetros. Lo que ocurre con la etapa de encapsulamiento de los invisibles, porque, a ver, fallidamente o no, vamos logrando que el agua vuelva a retornar a su origen, ¿cierto? Pasamos de que tenemos que mudarnos porque la casa no sirve más, hasta que de repente va bajando y va recuperando los muebles, sacando el barro, reconstituyendo esas defensas. Esta gente que queda en este encapsulamiento permanente, que se cayó del sistema porque el sistema no supo hablar su propio lenguaje, es la gente que quedó con el agua en la casa, con el miedo a que esto nunca va a bajar. Entonces, nosotros, si no intervenimos ahí, es la gente que queda escondida, cuando esconden a esa persona con discapacidad, cuando no hablan de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la negación, ¿qué hace? Lo arranca. En ese arrancamiento lo instala. ¿Por qué? Porque no se construyen las defensas para volver a rearmar una vida. ¿Qué ocurre? En tanto que esto no quede procesado, se mantiene el ideal de que todo va a volver. Y como decía Patricia, esto de las creencias religiosas, tenemos dos caras. Una, Dios no va a ayudar. Y la otra que dice, esto es una maldición. Esto lo hice porque me mandé una cagada en tal o cual momento de la vida. La culpa que va a estar ahí también viene a bajarlos del sistema. Además tenemos un sistema que hace todo el tiempo, nos reta, nos confronta con esa no pertenencia con el otro. Patri, y lo que le tenemos que dar un poquito de corcho es al tema de
ya anticipando después las intervenciones, lo que nos cuentan las familias que nosotros trabajamos en la fundación y que fuimos trabajando tantos años de laburo con diagnóstico, es que no importa lo que te dice el profesional. Lo que le importa a esa gente cuando sale de esa catástrofe, es de ese momento, de ese lugar, es cómo lo miraron, cómo el otro se paró gestualmente. Y si avanzamos, diría que lo que importa es cómo ese otro que me transmitió el diagnóstico me transmite la prueba de la angustia. Porque ¿qué es la prueba de la angustia? Es cómo el profesional, el docente, el representante del sistema jurídico administrativo me dice que él va a acompañarme con esto que yo me voy a llevar. Por eso es tan importante el terapón. El terapón es ese familiar en cuarta etapa o en tercera etapa, ese profesional, docente, etcétera, etcétera, que se forma junto a él y que tiene representaciones de cómo va a ir bajando esa inundación. Va a pasar del derrumbe donde vos tenés el agua al cuello a cuando el agua empieza a bajar. Como él ya vivió esto, te va a dar ese sostén afectivo que vos necesitas. Ahora, ese sostén afectivo no es con palabras, es con gestos. Porque el sistema de representaciones, digamos, la palabra pierde como valor, ¿no? Está el psiquismo colapsado, por eso pasa a tomar tanto valor lo corporal. Esto, no sé, una mano en el hombro, una escucha empática, un poder sentarse al lado y decir, como vos decís, todo va a estar bien, ¿no? El terapón, que es una figura que igual vamos a trabajar más adelante en profundidad, es este doble batalla que nos dice todo va a estar bien o no, pero nos escucha, nos da una mano, nos arranca, como decíamos al principio, de este desamparo, de esta cuestión tan traumática que genera el diagnóstico. Pero sí, el lenguaje verbal en la primera y segunda etapa pierde consistencia, pierde valor. Lo que le decimos a las familias no se entiende, y no porque sean tontos, sino porque está colapsado el psiquismo. ¿Sí? Entonces, lo que mejor se entiende es el gesto, la cercanía corporal. Por eso también es que en estas primeras etapas no es conveniente una intervención desde lo analítico, ¿sí? Porque la palabra no circula con valor analítico ahí. Esto es posterior, recién a partir de la tercera etapa podemos pensar en una intervención analítica. Aquí es una intervención de acompañamiento, de escucha, y como decía Diego, un poco de ayudar a digerir, como ser un sistema digestivo auxiliar que presta ahí para digerir el trauma psíquico. Pensaba cuando hablabas de desastre, digo que el otro día definíamos en relación a la pandemia que una situación adquiere característica de desastre cuando es desproporcionado el impacto o lo que genera con los medios para afrontarlo, ¿no? Esta desproporción. Bueno, claramente estas situaciones de impacto ante un diagnóstico nos ponen en esta desproporción. No contamos con los medios que necesita semejante situación para ser afrontada. Pero sí, claramente lo de lo corporal y lo verbal, me había olvidado, es muy importante. Diego, ¿algo más? Sí, que son técnicas de resucitación que tienen que ver más con un otro que acompaña que con la palabra que acompaña. Entonces, si vos a un paciente le das un diagnóstico, se va en shock y no sabe cuándo tiene que volver, o vos no le advertís que le va a pasar esto, le está sacando ese mapa afectivo. Entonces, nuestra capacitación viene apuntada a esto, a dar herramientas que tal vez ahora vamos a ir definiendo las etapas. En la segunda parte de la capacitación vamos a hablar de los principios de Salmon para poder intervenir en esas etapas, fundamentalmente en estas dos primeras etapas. Fíjense en que en el DITAF, cuando hay una familia de primera y segunda etapa, no van al dispositivo grupal de palabra. Van a ir a talleres con una tarea específica, recreativa o de construcción de eso que queda afectado. Ustedes dirán, pero una familia en shock va a querer hacer un taller de manualidades, pero no va a estar haciendo manualidades, va a estar acompañado por aquel que atravesó lo que le pasa. Entonces, va a reconstruir eso que queda afectado, pero a su vez va a estar con ese familiar o ese profesional
que de alguna manera vivió este recorrido de la inundación, ¿cierto? Que vivió el agua al cuello y que sabe que esto va a bajar, pero, y esto es lo interesante, es que en el fondo sabemos que lo que vamos a trabajar es un cambio de proyección de vida. Porque una vez que llegó el agua a tu casa, ¿sí? Vos tenés que prepararte para que vuelva a pasar. Entonces, hacemos, Patri, abrimos a preguntas y seguimos tal vez la próxima. ¿Qué te parece? Yo diría que sí, para no, me parece que es mucho para un encuentro. Ahora Iván va a poner en el chat un link que da después el chat, que es el link de una biblioteca virtual que tiene la fundación, que estamos armando con Luz, y en el que colgamos todo el material teórico con el que vamos trabajando, ¿sí? Están las películas, los cuentos, el resumen de las etapas, todo este material que proponemos, esto de Leucovich que mencionaba Diego, ustedes pueden acceder a través de un link muy sencillamente a todo este material, es de acceso público, ¿sí? Insisto en una cosita, el conocimiento del impacto del diagnóstico y de las características de las etapas tienen que ver con amortiguar el sufrimiento, digamos. El trauma va a estar, el tema es minimizar el padecimiento, que el padecimiento no sea excesivo, porque estas intervenciones van a evitar eso justamente, ¿no? A poder transitar con menos padecimiento, que es lo que, este padecimiento es lo que traba en los logros pedagógicos, en los logros terapéuticos. El otro día decíamos, una familia bien acompañada, bien asesorada, contenida, es un facilitador de los logros de la persona con discapacidad o con una enfermedad. Una familia desamparada, enojada, perdida, es un obstáculo. No intencionalmente, por supuesto, pero no puede facilitar, sino que obstaculiza, ¿sí? Abrimos a preguntas 5 minutitos, Iván, ¿te parece? Quien guste, levanta la mano, desmutea su micrófono y los y las escuchamos. Yo no los veo a todos, no sé, Iván, si vos tenés... Sí, igual si alguno quiere preguntar, que directamente abrite el micrófono Sí. y pregunte. También, perfecto. Yo quiero hacer una pregunta. Paulita. Hola, Patri, ¿cómo estás? Hola. Hola a todos y todas. Me quedó una duda bueno, quizás a medida que vayan avanzando las capacitaciones nos van a dar más las herramientas, ¿no? Pero en esta etapa de shock y de embotellamiento, embotamiento, perdón. ¿Qué pasa cuando hay vulnerabilidad de derechos? Pensando en esto de no pararse desde el rol del reto, y como bien dijeron, de este sostén afectivo, pero bueno, calculo que se puede dar y se da, desde nuestra experiencia sabemos que se da esto que vos decías, Patri, no enojarnos cuando vemos que los chicos llegan sucios o con hambre al colegio. ¿Cuál es el límite, entendiendo cuando vemos que hay vulnerabilidad de derechos? Diego, ¿contestás vos? Sí, un aporte, Paula. ¿Sabes qué? Ya pensar que una familia lógicamente está en shock ya es una vulnerabilidad de derechos. Ya no tiene las mismas condiciones que una familia que no está viviendo esto. Entonces, fíjate que los sistemas que sustentan un alojamiento de esta familia ya no está reconocido esto, ¿cierto? Entonces, tenemos que ir más allá hasta en la legislación para trabajar esto. Ahora, si vos te planteás por estas familias, que además de esta doble vulneración o esta vulnerabilización cruzada, donde está la pobreza, la enfermedad mental, y es catastrófica, ahí es cuando caen del sistema. Lo que proponemos desde el DITAF
que el Estado tiene que proponer políticas públicas de salud mental donde va a ir a buscar esa gente. Aquel que transmite un diagnóstico que desaparece en la familia tiene que presentar esto para que los vayamos a buscar, porque por estructura no van a montarse de nuevo en el sistema. Yo te agregaría, Paula, que, digamos, teniendo esta mirada y estando como alertados de estas situaciones, esa vulneración puede ser abordada desde un lugar no sancionatorio, ¿no? O sea, vos, en lugar de ir a denunciar este derecho vulnerado, vos primero trabajás con esta familia, que sabés que probablemente esté vulnerando un derecho, porque como dice Diego, tiene vulnerados muchos otros, y porque está atravesando una situación absolutamente traumática. Entonces, en lugar de ir directamente a una cuestión de sanción y de denuncia, me parece que tenemos como otros recursos al tener esta mirada, ¿no? El recurso de la proximidad, el recurso de la empatía, el recurso de poder leer esa situación de vulneración desde otro lugar. Por supuesto que hay que ponerlo sobre la mesa, no podemos permitir ninguna vulneración, y ya va a llegar la clase de Carolina, porque digamos, el dispositivo tiene entre sus razones de ser el enfoque de promoción de derechos, ¿sí? Es una de las columnas del dispositivo. Pero no podemos permitirlo, pero creo que la sanción se dilata, ¿sí? Porque uno tiene como intervenciones y posibilidades previas, me parece, no sé, lo estoy pensando en este momento. No sé. Hola, si Patri. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Miriam, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, mira, yo les quería comentar. A mí me pasó algo con un psiquiatra de Gabriel, de mi hijo, que él lo medicaba muchísimo, ¿sí? Yo decidí no llevarlo más porque veía que Gabriel estaba perfecto, ¿sí? Cuando yo decido hacer esto, él me llama por teléfono, pero muy enojado, diciéndome que me iba a denunciar, que me iba a sacar a Gabriel, y que me iba a hacer una causa judicial tremenda, ¿sí? Aquí que obviamente yo me puse muy mal, pero lo tomé como de una persona que estaba enojada, tal vez con él mismo, ¿no? No con mi hijo, sino que estaba enojada a mí, me supermedicaba, yo dejé de ir también a sus consultas, y dejé de tomar las medicaciones porque la verdad que estaba en otro mundo. Y cuando yo logré sacar mi medicación y logré ver a Gabriel, que Gabriel estaba perfecto, él me hace esto. Es como que quiere romper o destruir, ¿no? Lo que yo había logrado con Gabriel. O sea, dejar que él tome, dejarlo que sea un niño, ¿entendés? Dejar su medicación, de que deje de dormir tanto, de que deje de engordar como engordaba, y que sea libre. Entonces, él ahí es cuando me dice, vamos para una denuncia penal, te voy a sacar a Gabriel y demás. Sí, esto que vos decís del enojo, pero además no me dio a ver, pues vos podrías haber estado consultando a otro psiquiatra, te preguntó, cambiaste de profesional, fuiste a otro psiquiatra. No me preguntó, para nada, no me lo preguntó, solo estaba totalmente enojado y gritaba y no me dejó hablar. Entonces lo que yo hice fue cortar la conversación, enviarle un mensaje y decirle que bueno, que yo estaba esperando sus denuncias. Nunca lo hizo. Pero es eso, ¿no? El no tener empatía por el otro porque no va a tu consulta. Y además era una persona que te hacía esperar 5 horas. Claro. Sí, es bueno, como que cada situación es particular, ¿no? Pero claro. Bueno, cuando pasemos a la siguiente etapa van a ver esto de que las familias inician una destruye. búsqueda, inician una búsqueda, una peregrinación, es probable que vos decidas cambiar de profesional, es probable que decidas cambiar de escuela.
Y otra cosa, no digo que sea el caso porque no puedo hablar, digamos, de si Gaby necesitaba o no la medicación, pero muchas veces se desestima el saber de los papás, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, hay como un montón de cosas que nos van a seguir ayudando a pensar. Alguien pregunta en el chat, Diego, Micaela pregunta, ¿qué tipo de intervenciones podemos hacer ante una familia encapsulada hace ya varios años en el shock? Apelando a las técnicas de resucitación, en un escenario sumamente rígido y de desvalorización de la palabra. ¿O es que permanecerán estáticamente en esa subetapa? Sí, creo que en este momento la intervención va a ser grupal, no se puede intervenir con un terapeuta único o algún representante del Estado único, sino que tienen que ser intervenciones como locales, con las instituciones que transitan esas familias, con un trabajo como de entramado, pero realmente lo que apuntamos es a que el Estado tenga políticas, porque una vez que se encapsula la familia es muy difícil sacarla. Entonces tenemos que trabajar con la prevención, porque vieron que cuando hablamos de la etapa de shock o encapsulamiento, hablamos de que la intervención tiene que ser en las primeras 72 horas, que en realidad es un tiempo ideal, que uno tiene que volverlo a activar esto, porque es cuando las defensas del yo o del sistema encapsulan lo traumático. Entonces, cuando está este encapsulamiento ya tenés que trabajar sobre las defensas y después sobre lo que pasó. Entonces, la apuesta es a un sistema de salud que si genera esto por intervenciones propias o por esto que tiene que ver con las características de esta familia, creencias, problemas psiquiátricos, tener las herramientas de otros profesionales u otros sistemas, como el sistema educativo, que es un sistema que siempre está acompañando al de salud, pero ¿qué pasa? Al estar fragmentados, se pierde la intervención en conjunto. Entonces, en este momento la intervención es intuitiva, pero en los casos que tuvimos, que hemos vivido en el interior, siempre para desencapsular una familia trabajamos con los referentes locales y los referentes familiares. A veces un tío, a veces el pastor, a veces el cura, a veces el de la sociedad de fomento. Vamos ingresando como armando un dispositivo que atraviese a esta familia. ¿Por qué? Esa familia dejó de creer. Tenemos que retornar a la creencia de que hay un otro que acompaña, no un otro que juzga o que marca la falta. Bueno, pero igual vamos a ir ampliando esto en los sucesivos encuentros. Yo propongo que hoy cerremos. Gracias, Miriam, por el testimonio también. Y bueno, si quedan preguntas, las podemos dejar en el chat y después las vamos resolviendo. ¿Sí? Nos encontramos el 29 a las 17 horas. Acá Mari dice, quería preguntar. Unos 5 minutitos. ¿No? Sí. A ver. No se puede desbloquear. Para el Escribí en el chat. Dale. ¿Lo lees, Patri? Sí, todavía no lo escribí. De paso, a los que no tienen visto el chat, les aviso que acabo de copiar el Padlet con el link para que accedan a la biblioteca de la fundación, así que si pueden, cópienlo antes de desconectarse. Si no, nos lo piden por mail a fundacion.gavito@gmail.com y se los enviamos. Mari pregunta si se considera el arte terapia en la primera etapa. Y es fundamental. Sí, los talleres son arte terapia, pero con características nuevas que implementa el dispositivo, pero tienen mucho de esto. ¿Por qué son características nuevas? Porque si bien no somos positivistas y nos alejamos de ese modelo que hoy nombraba Patricia, nuestra intención es que el trabajo se pueda repetir y se pueda no medir, pero podamos entender las consecuencias y modificar el modelo. Pero el arte terapia es también el corazón de Gavito. Una cuestión, podemos
no todos van a seguir el camino de terapón, de profesionales, de padrinos, pero pueden invitar gente para el próximo encuentro. Por ejemplo, Miriam, podés invitar a este psiquiatra para la charla próxima. Aquí lo esperamos. Y con cariño. Lo vamos a Con esperar cariño. En serio. Bueno, ¿cerramos? Cerramos. Bueno, gracias. Gracias a todos, a todas. Nos vemos el 29 de mayo.